10:09 de la mañana, amigos. Tengan ustedes muy buenos días. Soy Sara Busabá. Estamos en Siempre en Casa y, por supuesto, con los ánimos arriba, con muchas ganas, más ahora que estamos tan cercanos a las fiestas patrias. ¿Cómo estás, Ana? Buenos días. Muy bien, gracias, Sara. Muy buenos días. Súper contenta también con esta expectativa, ¿no?, que todo el peruano siente cuando ya se acerca nuestra fiesta patria, un tiempo precioso para celebrar nuestro hermoso país. Y lista para empezar hoy día, martes 22 de julio. La verdad es que con bastante frío que afecta a toda la población, pero lista también para darle la bienvenida a Jorge Abel. ¿Cómo estás, Jorge Abel? Muy bien, Anita, Sarita, buenos días. Y sí, yo también, y les he visto moviendo los piececitos porque ese ritmo es contagiante. Me encanta. Y en el mes patrio no puede ser de otra manera. Y todavía, a ver, vamos a ver dónde están sus signos. Yo estoy con rojo, yo estoy con rojo. Muy bien. Bueno, aquí también pueden ver el mapa del Perú ahí en bien la solapa. puesto. Claro, pues estamos en el mes patrio, así que no podemos dejar de estar así contentos y agradecidos con nuestra patria y además con muchas expectativas en ella. Bueno, ¿anunciamos lo que tenemos por hoy día? Claro que sí, porque estoy segura que todas nuestras mamás, papás y en realidad todo aquel que tenga un niño pequeño se preocupa muchas veces cuando de pronto lo está cambiando, lo está bañando y siente un bultito en alguna parte del cuerpo y no sabe qué es. Así es, cuando se inflaman los ganglios en los cuellos de los niños, de nuestros pequeños niños, y entonces todas las mamás se asustan, los papás, y dicen, ¿será esto malo? ¿Cómo me doy cuenta que esto es de riesgo? ¿Será maligno? ¿Será cáncer? ¿Será una inflamación nada más? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo detectarlo? ¿Cómo darme cuenta qué es lo que tengo que hacer? Y por eso ya estamos listos, Jorge Abel, para empezar nuestra secuencia de salud en RPP. Los ganglios se van a ir en 2 semanas, una vez desaparecida la infección. Bueno, perfecto. Su hijo tiene asma, tiene rinitis alérgica, está constantemente enfermo por enfermedades alérgicas en las vías aéreas superiores, entonces tiene ganglios de aparecieron en el cuello, debajo del mentoncito, en la parte superior del cuello. Bueno, puede ser, pero si los ganglios son de más de 2 centímetros, ya son dolorosos, al bebé lo ve fastidiado, ve que estos ganglios de repente se ponen rojos, van creciendo de más tamaño, en fin, entonces ya sí tenemos que preocuparnos, ¿no? Ahí podría corresponder a unos ganglios que se han infectado. Efectivamente, los ganglios inflamados, también llamados adenitis, linfadenitis, pueden ser producto de una infección viral o pueden ser de una infección bacteriana. Cuando ocurre una infección por bacterias, es decir, una bacteria que ha viajado de una amígdala infectada, una muela que no ha sido curada, una sinusitis, una faringitis, bueno, el ganglio se infecta, aumenta de tamaño, se puede formar hasta un absceso, se puede formar una celulitis, se puede formar toda una reacción inflamatoria en el cuello y puede ser bastante aparatoso. Entonces no debemos llegar a eso, tenemos que justamente pescar esa infección cuando es al inicio. Entonces, una mamá puede detectar de repente como unos frijolitos debajo de la oreja, pero en unos días podría irse, pero ya si el niño tiene varios días, aumentan de tamaño mayor de 2 centímetros, ya debemos preocuparnos, de repente va a tener fiebre, dolor. ¿Cómo podemos detectarnos que ya debemos de ir al médico? Claro, si usted tiene su niño que tiene un frijolito pero no le duele nada, el niño está bien, está perfecto, salta, come, tiene su apetito normal, bueno, le aparecieron y son pequeños, bueno, no nos vamos a preocupar mucho, en realidad podemos llevarlo con su pediatra, un chequeo, bueno, si es que dura más de 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, bueno, vamos viéndolo, pero si su niño tiene estos nódulos, además está con un poco de fiebre, ve que ha bajado el apetito, el ganglio le duele, entonces sí tenemos que preocuparnos. Y cuando nos preocupamos y vamos al médico, ¿qué esperamos que nos digan? ¿Cuáles son los posibles diagnósticos de un ganglio que ya ha pasado todas estas características de, entre comillas, normalidad, ¿no? O mejor dicho, de que no son tan peligrosos, pero que obviamente requieren atención. Claro, entonces ahí los médicos nos preocupamos, le preguntaremos cuándo apareció, hace 2 semanas, más de 2 semanas, 6 semanas, un mes. Nos preocuparemos de dónde está localizado, si está en un lado del cuello, en los 2 lados del cuello,
Nos preguntaremos si además viene acompañado de otros síntomas, si tuvo fiebre, si tiene sudores en la noche, sudores nocturnos, si hay dolor de garganta, si ha estado en contacto con otras personas enfermas, por ejemplo con tuberculosis, si ha tenido si tiene algunos factores de riesgo, por ejemplo asma, rinitis, si tiene otros problemas de salud adicionales. Nos preocuparemos adicionalmente si además ha recibido una vacuna antes, porque a veces hay niños que recibieron su vacuna y tuvieron una reacción generalizada. En fin, son una serie de situaciones que nosotros vamos a tener que hacer unos exámenes y tenemos que llegar a exámenes auxiliares, doctor. Claro que sí, Marco, si me permites, tenemos ya consultas a través de nuestras líneas telefónicas, claro, en este caso Jacqueline desde Villa María del Triunfo. Te escuchamos, Jacqueline. Sí, gracias anticipadamente por la consulta. Tengo una niña de 10 años y hace como aproximadamente 3 meses yo le detecté un ganglio abajo de la oreja, ¿no? Dentro del cuello. La llevé al pediatra y me dijo que posiblemente era porque ella estaba con inflamación a la garganta. Bueno, mi hija sufre de rinitis alérgica, ¿no? Pero vengo viendo que no se desaparece y al contrario no le duele, no le molesta, pero siempre está ahí abultadito como una canica más o menos. ¿A dónde debería llevarla yo, doctor? ¿Qué debo hacer? Muy buenos días. Sí, gracias por la consulta. En realidad, un ganglio detrás de la orejita, ¿me dijo? Sí. Todo el cuello, sí. ¿De qué tamaño es aproximadamente? Más o menos de una canica de los niñitos que juegan más o menos así, pero se mueve. Cuando yo lo toco, tiende a moverse para un lado o para otro. Es pequeñita, en realidad tiene 10 años, es un ganglio pequeño, 1 centímetro, centímetro y medio. Déjeme decirle que si bien es muy común que aparezcan los ganglios, la mayoría de los niños, el 90% de los niños han tenido alguna vez ganglios en su vida y no necesariamente significa algo malo. Me dice que es muy importante que lo haya dicho, que su bebé tiene rinitis alérgica. Es bien sabido que las personas que tienen enfermedades e infecciones respiratorias crónicas en la garganta, que crónicamente están teniendo problemas en la vía aérea superior, pueden estar desarrollando un estímulo a que haya una reacción en el cuello, en las cadenas ganglionares. Puede ser que este ganglio esté ahí siempre, haya tenido una infección y que termine de curarse. Tiene que llevarlo sí necesariamente con un doctor, evaluar con él, que le explique bien las características de ese ganglio, si es que es un ganglio inflamatorio o reactivo que ha aparecido o corresponde a otra cosa. Es muy importante que se le explique perfectamente por qué este ganglio está permaneciendo. Tiene que hacerle necesariamente varias pruebas. Marco, hemos hablado entonces de los ganglios reactivos, es decir, en este caso, por ejemplo, un niño que tiene rinitis alérgica o un niño que ha tenido una infección respiratoria, los ganglios se inflaman temporalmente. Hemos hablado también de los ganglios que se infectan y que pueden inclusive abscedarse, es decir, llenarse de pus, llenarse de materia. ¿Hay otro tipo de ganglios que pueden ser malignos? ¿Y cómo nos damos cuenta? ¿Cómo sospechamos? Claro, felizmente en los niños son los más raros, ¿no? En realidad, cuando nosotros evaluamos un ganglio que va creciendo y no deja de crecer, sí vamos a sospechar que no está bien. Es un ganglio que está creciendo y lo ves sin fiebre, lo ves sin manifestaciones otras, bueno, tenemos que sospechar, es un ganglio duro, es un ganglio que va creciendo, que se va diseminando, que está encima de la clavícula, que no está tan cerca de la garganta, sí tenemos que sospechar. Lo más común en los niños, porque a veces son los linfomas y las leucemias. Eso es importante saberlo. Y estoy segura que hay muchísimos oyentes que tienen que despejar alguna duda, así que amigos, ese es el momento para que ustedes puedan marcar nuestras líneas telefónicas y poder plantear cualquier consulta a nuestro médico invitado. Hoy estamos hablando sobre la inflamación de los ganglios, que ya sabemos que pueden ser benignos, pero también pueden ser malignos. Les recordamos las líneas. 212-4100. 212-7165. Y 0800-13-14-0 desde provincia. La llamada es gratuita. Y también el Facebook, por supuesto, donde pueden hacer todas sus consultas. Me pongo a pensar, doctor, en los niños que van a las guarderías, a los colegios, que están pues en contacto con gérmenes, con virus, ¿no? Se contagian. En este caso, estos niños están más propensos a que los ganglios se mantengan inflamados o en todo caso dificulta el que se desinflamen con mayor facilidad.
De hecho, el factor epidemiológico es muy importante cuando nosotros adquirimos enfermedades infecciosas, sean virales o bacterianas. Si un niño en una guardería está con una infección viral, está con una virosis, le va a contagiar a sus compañeritos y le van a tener lo mismo que él. Si este niño hace ganglios, los demás también. Y son multitud de virus que pueden estar en una infección respiratoria. Entonces es fácil que se contagien. Vamos a ver qué nos consulta Margot. Ella se encuentra en Surco y tiene una consulta también. ¿Cómo estás, Margot? Bienvenida. Gracias, muy amable. Buenos días, doctor. Buenos días, conductores. Tengo una consultita. Yo tengo a mi hijito que tiene ahorita 3 años y medio, pero él, desde los 2 años ha sufrido de bronquios bastante fuertes, incluso ha tenido neumonía, principios de neumonía 2 veces, ha estado internado, pero le apareció un ganglio más o menos hace como 2 años a la altura de la garganta, más o menos en la recta de la oreja derecha. El doctor, cada vez que le hago la consulta, me dice que como es pequeño no hay problema, pero no sé qué tanto, no hay problema, ¿no? Porque está ahí bastante tiempo. ¿2 años lo tiene Margot? Sí, desde año y medio ya lo debe tener ese ganglio. Bien. Bien, en las personas adultas un ganglio de 1 centímetro pues es un escándalo. Pero un ganglio de 1 centímetro, 1 centímetro y medio en un niño de 3 años puede ser perfectamente posible, puede estar ahí perfectamente y no necesariamente significar que tenga alguna enfermedad subyacente. Ahora llama la atención porque su bebé tenga varias enfermedades, bronquitis, infecciones respiratorias, y eso habla de un estado inmunológico un poquito venido a menos. Y es posible que su sistema inmunológico esté reaccionando y ese ganglio sea la respuesta, ¿no? Eso es una de las tantas manifestaciones. Y hablando un poco de las respuestas inmunológicas, me pongo a pensar en los alimentos. A veces muchos niños, sobre todo, van a diferentes cumpleaños, fiestitas, y hay una serie de alimentos por lo general poco saludables y más bien llenos de colores y de preservantes, ¿no? No sé si eso de alguna forma en chicos que ya tienen este cuadro porque suelen ser alérgicos o tienen problemas respiratorios o infecciones y están esos ganglios inflamados, ¿tendría o no tendría algo que ver? ¿Le parece si luego de escuchar los titulares de la hora regresamos con esa respuesta? Y bueno, también amigos, con las llamadas de ustedes, sigan marcando nuestras líneas telefónicas. Con 38 de la mañana, amigos, seguimos aquí en Siempre en Casa y por supuesto con mucha información. El día de hoy estamos hablando sobre la inflamación de los ganglios, pero antes de continuar vamos a irnos hasta Bagua porque nuestro corresponsal Jacob Rivera más temprano nos estuvo comentando que un dirigente local falleció al parecer porque se atoró con su propia saliva y probablemente tenga más información al respecto. Jacob, buenos días, cuéntanos en qué va esta situación. Muchas gracias, buenos días a los oyentes de RTP y Siempre en Casa. Hondo pesar ha provocado precisamente en las comunidades Aguaruno, Guambizas del norte de Amazonas la muerte del Apu de Chingamar. Él se llama Esteban Reategui Vázquez, de 50 años de edad. En un primer instante dijeron testigos presenciales que murió cuando estaba haciendo uso de la palabra ante 2 ONGs que habían convocado para tratar temas ambientales. Dice que el Apu se puso de pie, estaba dando sus explicaciones con voz bastante elevada y luego se desmayó, cayó al piso. Cuando lo trasladaban al hospital de Santa María de Nieva, donde no había el médico de turno, se desplomó y murió. Y en las últimas horas hay otra versión donde otros testigos dicen que ya habían servido el desayuno y vieron que empezó a degustar de los alimentos, de pronto se habría atorado, se desmayó, cayó y lo auxiliaron llevándolo de emergencia en un bote a la comunidad de Santa María de Nieva. Sin embargo, al llegar al hospital, el médico que tenía que atenderlo no estaba, solamente se encontraba una enfermera y dejó de existir. Ahora están negándose los nativos a que sea sometido a una autopsia de ley
debido a que ellos por sus leyes naturales, leyes originarias, no permiten eso. Ese es el problema precisamente en las comunidades nativas. Esta es la información. Hay un dolor tremendo por la muerte de su vocero, por la muerte de Esteban Reátegui en Santa María de Neiva, capital de Condorcanqui. Gracias por su atención. Hasta la próxima. Buenos días. Gracias a ti, Jacob. Lamentable la noticia, en realidad, sobre todo cuando hay un fallecimiento así tan repentino, inesperado y con tanta gente, en verdad, una persona probablemente muy querida en la región. Pero ¿qué explicación podríamos dar a un evento como este, Jorge Abel, y también a usted, doctor, nuestro invitado? Claro, yo creo que aprovechamos la presencia de Marco Rosán, que es cirujano de cabeza y cuello. ¿Qué puede haber pasado? ¿Puede haber sido un atragantamiento? ¿Puede alguien atorarse solo con su saliva? Pues sí, de hecho, no solo con su saliva, sino con sus alimentos. De hecho, algunas personas que de repente estén libando licor, no estén bien, de repente no estén sobrias, podría pasar que se atoren ellas mismas y en una mala maniobra pues perder el conocimiento incluso. Pero eso supondría que tuviera alguna alteración de conciencia, digamos, que no esté en su estado de alerta total, se podría atorar con su saliva. Pero una persona que está en estado de alerta no se atora con su saliva. Efectivamente, es muy difícil. Bueno, la mayoría de veces nos podemos atorar con la saliva, pero ¿realmente uno podría llegar a morirse por su saliva? O sea, por un atoro con la saliva. ¿Con la saliva o con algún alimento que es realmente lo que debe haber ocurrido? Algún alimento. Cuando alguien está comiendo, es frecuente que se pueda atorar con huesito, un alimento que no ha deglutido bien, se atora con él y en ese momento tiene un fenómeno de asfixia. Eso tenemos que saberlo distinguir y lo que tenemos que hacer en ese momento pues es la famosa maniobra de Heimlich. ¿Cuál es? Es una medida salvadora en la cual nosotros tenemos que presionar el abdomen muy fuertemente para producir una presión positiva en la vía aérea y poder expulsar el alimento que esté obstruyendo. Correcto, ahí nosotros vamos por detrás del afectado, el que se ha atorado, y cruzamos nuestros brazos, hacemos puño, y sobre la boca del estómago comenzamos a hacer movimientos intensos, fuertes, hacia atrás y hacia arriba, en repetidas ocasiones para lograr que expulse el alimento con el cual se había Pero ¿y qué pasa cuando atorado? El atoro ha sido con la saliva y no con un alimento? Cuando ocurre con la saliva, nosotros tenemos el fenómeno que se llama tos. Tenemos el reflejo tusígeno, entonces tosemos. ¿No? Si nos hemos atorado con un poquito de líquido inclusive, tenemos un fenómeno de tos, expulsamos el líquido y seguimos respirando. Sin embargo, han habido casos que me ha tocado presenciar, la verdad, en que en realidad la persona simplemente ha pasado la saliva y verdaderamente se atora y se está como ahogando, ¿no? Y como que el reflejo de tos y otros reflejos no reaccionan en ese momento, a pesar de que la persona al parecer no tiene un problema, digamos, neurológico, ¿no? ¿Qué hacer en ese momento? ¿Cómo hacer que se calme? Porque me imagino que lograr que se calme y procurar que respire con calma podría ayudar, pero ¿qué sería lo más adecuado? Lo que pasa es que cuando uno tiene este tema en la garganta, tiene un fenómeno primero de ansiedad, de desesperación, piensa que se va a morir, y además hay un tema, una especie de espasmo. Entonces son unos segundos, en unos segundos se siente morir, tiene que pasar en ese momento. Algunas personas pueden, una palmadita en la espalda, un sorbito de agua tibia y pasa el momento. Que levante los brazos. También. Puede ayudar. En realidad lo que ocurre es un mecanismo de defensa por una mínima cantidad de saliva. En realidad no va a ocasionar asfixia y no se van a morir por eso, de ninguna manera. Pero la angustia y la sensación, porque como explica Marco, se cierra un poco la vía respiratoria para protegernos, hay la sensación de falta de aire. Ahí lo que tenemos que hacer con la persona que ha ocurrido esto es hablarle mirándolo y decirle: respira despacio, toma aire por la nariz lentamente y bótalo por la boca. Toma el aire y bota por la boca. Y ustedes se darán cuenta que si la persona no pierde la conciencia y no cambia la coloración de sus labios, o sea, sigue rosado, no pasó nada, es simplemente el espasmo, la reacción, la sensación de asfixia, pero no es una asfixia real. Cosa diferente que ocurre cuando se atraganta con un alimento. En ese momento la persona cambia de color, se pone moradita, primero se agarra el cuello, tiene esa sensación de que se ha atorado y naturalmente se va desvaneciendo. Le hablamos y no responde.
ese es sí está horrible. atragantado y por lo tanto ahí sí tenemos que hacer la maniobra que Claro. ha comentado Marco, que es la maniobra de Hemlich. Ujú. Qué importante, en verdad, todos estos datos que nos dan, porque nadie está libre de eso. En cualquier momento uno se puede atorar tanto con alimentos como con saliva, sobre todo si la persona está media tensa y suele ser una persona ansiosa, eso suele ocurrir con cierta frecuencia. Solo como comentario final, si en el caso no hubo un alimento en este APU, este dirigente local, no hubo atragantamiento y solo fue con su saliva, quiere decir que había algo previo, a lo mejor tuvo un accidente cerebrovascular, tuvo un colapso, y ahí es, el evento final es que aparentemente se atora, pero es que porque ya perdió la conciencia, es otra cosa. Vamos a estar Así más es, atentos a efectivamente. toda esta información para ver en verdad, no solamente saber qué fue lo que pasó, sino que esto nos deja una experiencia para estar prevenidos ante cualquier eventualidad similar. Doctor, y finalmente, ¿qué datos básicos o qué tips claves podría dar a todos los padres, madres y personas en general que tengan niños pequeños en cuanto a reconocer si es un ganglio de cuidado que requiere una urgencia o una atención médica con prontitud o es algo dentro de un cuadro normal, viral, que no debería asustarnos? El primer tip, si el ganglio se pone rojo, crece, es muy doloroso, sí, entonces hay que llevarlo con el doctor porque puede ser un ganglio que se esté obsedando, que requiera, que tenga una infección aguda, entonces requiere un tratamiento médico. Sí, el segundo tip, si es un ganglio que está creciendo, que es duro, que va 2, 3, 4 semanas, entonces sí, llevarlo porque puede tratarse de otra cosa que no sea una infección. Algo maligno tal vez. Sí, es algo maligno. Un ganglio que crece, que no duele. Que no duele, exactamente. Tenemos que tener cuidado y tenemos a ver también las personas que tienen ganglios que también están expuestas a otras personas enfermas, de repente tuberculosis, esas cosas, también tener un poquito de cuidado en ese aspecto. Muy bien, Bueno. esas han sido básicamente las conclusiones. Entonces, doctor, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Hemos llegado a la etapa final, Jorge Abel. Así es, bueno, le agradecemos a Marco Rosani. En realidad, creo que estos datos son interesantes para que todas las mamás estén tranquilas y sepan cuándo es que deben acudir al médico por estos ganglios en el cuello. Listo, Jorge Abel, muchísimas gracias, amigos, por haberme invitado. Muy bien, nos Buenos vamos a días. un corte, pero de inmediato, ¿con qué venimos, Sarita? Bueno, pues anunciarle a todas las personas que están acostumbradas a conducir, sobre todo varias horas, o que se dedican incluso, por ejemplo, los taxistas, los transportistas, pues mucha atención porque al regresar les cuento qué deberían comer para estar más saludables. Con eso volvemos, amigos.